Creo que en este tiempo Dios va a usar muchos a los profetas. Dios tiene un orden con el cual hace las cosas y no es lo que al ser humano le parezca, sino es lo que Dios estableció. Y aunque nosotros nos guste o no nos puede gustar, muchas situaciones, Dios siempre va a respetar su orden, siempre va a respetar su diseño, su arquitectura. No se olvide que la Biblia dice que Dios es un arquitecto y es un constructor. Entonces Dios siempre va a respetar su arquitectura y su edificación. Y quiero decir esto antes de empezar. Si alguno de nosotros se ve involucrado en algunas de las acciones de lo que la Biblia llama falsos profetas, usted y yo tenemos la posibilidad de arrepentirnos y volvernos al Señor y salirnos de una vieja naturaleza. ¿Por qué le digo esto? Porque los falsos profetas quedan en evidencia, aunque no hay una mala intención en el profetizar. Es decir, a veces tienen buena intención algunas personas, pero lo que están declarando es falso según la Biblia. Puede ser una herejía si no está acorde a lo que dice la Escritura. Si usted ha hecho muchas cosas porque ignora lo que es un falso profeta, este mensaje no es para acusarlo a usted, ni es para condenarlo. Amén. Eso es lo que quiero dejar en claro. No estamos condenando gente, sino que estamos exponiendo a través de la luz de las Escrituras lo que Dios considera falsos profetas. Siempre que yo tenga una mala intención, no puedo operar como un profeta genuino de Dios. Siempre que yo profetice con una doble intención, por ejemplo, le voy a dar ejemplos claros. Supongamos que yo diga, siento del Señor que me van a ofrendar un Peugeot azul de este año. Y la hermana que se acaba de comprar el Peugeot va a decir, uy, ¿y si es Dios hablándome? Pero si yo tengo la intención de que ella me ofrende su auto, la intención con la que yo estoy declarando la profecía, entonces a mí me cataloga delante de Dios como un falso profeta. ¿Se entiende? Amén. Entonces, ¿ves? Eso no es una profecía del Señor. Eso es una intención de querer sacarle algo a alguien. Y de eso, hermanos, hay mucho en la actualidad. Así que mucho va a quedar en evidencia hoy. Vamos a Mateo 7:15, vamos a arrancar rápido. Cantábamos, y está escrito en los Salmos, su luz no es para avergonzar. La Biblia dice, los que le miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Eso significa que cada vez que la luz de Cristo te alumbra, no es para avergonzarte, es para que veas lo que está deficiente. Dice Mateo 7:15. Vamos rápido, Guardaos de quién. Está hablando Jesús ahí. De los falsos profetas. Ya habían falsos profetas en la época de Jesús. Ya habían falsos profetas antes de que Jesús viniera. Y sigue habiendo falsos profetas después de la cruz. Entonces, ¿cuál es el peligro de los profetas de la gracia? Que por ignorar la verdad presente, nosotros operemos como falsos profetas. Ese es un gran peligro, que la ignorancia de lo que es la verdad presente y de lo consumado por la cruz, a mí me haga actuar como si yo fuera un falso profeta, cuando no tengo la intención mala de ser un falso profeta, pero por ignorar todo lo consumado en la cruz y por ignorar el nuevo pacto y la verdad presente, muchas veces operamos como falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, característica número 1, vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mire cómo esto va a desglosarse hoy. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Características de los falsos profetas es que no pueden cambiar la fructificación de sus acciones. Se pueden disfrazar, se pueden hacer los buenitos,
Pueden disfrazarse como que fueran ovejas, sin embargo, no pueden cambiar la fructificación de sus acciones. El fruto va a hablar de ellos. Entonces, ¿qué es lo que habla de un profeta? No lo que dice el profeta de sí mismo, sino lo que queda después que se fue. El falso profeta se descubre en un futuro. Usted tiene que esperar para poder descubrirlo. Y el fruto siempre va a evidenciar si era árbol bueno o si era árbol malo. El fruto, hermanos, no está comprometido con lo que dice el profeta. El fruto está comprometido con la naturaleza. Yo puedo decir de mí que soy buenísimo, pero el fruto es lo que habla de mi naturaleza. Entonces, por encima de lo que yo diga, usted lo que mide es el fruto que hay. Por eso mucha gente salió de este lugar diciendo, Dios me dijo, y no hay fruto. No hay evidencia de que Dios le había dicho, porque el fruto habla más fuerte que tu profecía. Entonces todos podemos decir Dios me dijo, pero ¿cuál es el fruto? Nosotros no podemos condenar a la gente, pero sí nosotros podemos juzgar el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es evidencia. Entonces el fruto usted puede juzgarlo. Si no hay un fruto bueno, usted no puede pretender ser más bueno que Dios. Dios dijo algo muy claro en las Escrituras. Si se cumple lo que dijo el profeta, Dios habló. Si no se cumple, Dios no habló. Sencillo, ¿no? Ahora, los falsos profetas son hipócritas. Saben fingir, saben ser buenos para no mostrar su verdadera intención. O sea que son buenos actores. Es como que usted diga, Mel Gibson, qué buen hipócrita que es. ¿Por qué? Porque hipócrita significa actor, buen actor. Entonces el Señor le decía a los religiosos, qué bien que saben fingir ustedes. Por dentro están llenos de podredumbre, de rapacidad, pero por fuera se portan como que fueran maravillosos. Entonces, un falso profeta tiene la habilidad de ser hipócrita. Sepa que usted es un profeta de la gracia, usted ha recibido el perdón de Dios y usted puede alinearse y volverse al Señor y morir todos los días en la cruz de Cristo y renunciar a toda hipocresía en cada momento. Pero nunca, hermanos, nunca acepte una doble personalidad. El día que usted acepte una doble personalidad, usted se vuelve hipócrita, por lo tanto Dios te va a mirar como un falso profeta. Son falsos porque tienen intereses personales, esto lo vamos a ver en las Escrituras. No tienen intereses corporativos. Características de los falsos profetas: no ven el cuerpo, siempre se ven a sí mismos. Soy yo y nada más que yo, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Lo más importante de todo. No existe la iglesia, ni el cuerpo, ni los ministros, ni nada. Entonces los falsos profetas no ven el cuerpo, solo se ven a sí mismos. Ezequiel 22, versículo 25. Escuche, Dios le está hablando al profeta y le dice la característica de lo que había en el ambiente del pueblo. Mire lo que había, hermano. Hay conjuración de sus profetas. Los profetas del pueblo conjuraban la ciudad. ¿Sabe lo que es eso? Maldecir, atar la ciudad con una profecía. Ataban, traían ataduras a través de las profecías. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente. ¿Se acuerda que Pedro dice que el diablo viene como león rugiente? Bueno, Ezequiel escucha de Dios que Dios dice, los que vienen como león rugiente vienen como profetas. Si no tiene discernimiento, usted nunca se va a dar cuenta que muchas profecías es el diablo como león rugiente. Entonces el Señor le dice a Ezequiel, como si fuera un león rugiente que arrebata la presa, estos profetas devoraron almas, tomaron haciendas, tomaron honra, multiplicaron viudas en medio de la ciudad. Hermanos,
esto es poderosísimo. ¿Por qué? Porque cuando el diablo viene como león rugiente, va a intentar profetizarte. Sería fácil ver al diablo como león rugiente que te quiere devorar porque alguien te tiene bronca, porque te está pasando algo malo, porque hay una amenaza sobre tu vida. Entonces vos vas a decir: el diablo me está buscando, anda como león rugiente. ¿Por qué? Porque siento la amenaza. Pero es muy difícil ver al diablo como león rugiente cuando alguien te dice: tengo una profecía de parte de Dios para tu vida. ¡Ay, santo de la gloria! Cuando el diablo viene como león rugiente a través de una profecía, tiene estas características. Profetizan con manipulación para quedarse con cosas que no son de ellos. Ese es el diablo como león rugiente. Yo le di el ejemplo recién de la hermana, como que Dios estaba profetizando que yo iba a recibir un auto que ella se había comprado hace poquito. Eso es un león rugiente. Por eso dice: tomaron haciendas y honra mediante profecía. Le sacaron cosas a la gente, profetizando: dice el Señor que me tenés que dar tal cosa. Ese es el diablo como león rugiente. Esos no son profetas de la gracia. Son ladrones, usureros, usurpadores. Eso están en el espíritu de Balaam. Profetizan por el lucro. Hermanos, 3 veces aparece Balaam en el nuevo pacto. ¿Cómo es que los profetas de la gracia después de la cruz podían operar mediante la profecía en el espíritu de Balaam? Lo denuncia el apóstol Pedro, lo denuncia el apóstol Judas y lo denuncia Juan en Apocalipsis. 3 personas diferentes denuncian al mismo espíritu, Balaam. ¿Por qué? Porque el interés por las finanzas hace que muchos profetas de la gracia se perviertan. ¿Cuál es el peligro para usted y para mí? Que profeticemos con motivaciones incorrectas para recibir beneficios financieros. ¿Ves? Entonces, mire qué interesante es esto. Cuando el diablo anda como león rugiente, no viene mostrando los dientes, viene diciendo: así dice el Señor. Más de una vez el diablo no te mostró los dientes, sino que te dio una profecía para salamerearte el oído. Y esa profecía que te salamereó el oído te hizo más daño que si él hubiera venido para devorarte con rugidos y mostrándote los dientes. ¿Sabe a cuánta gente el diablo sacó del propósito de sus congregaciones con una profecía de: a mí el Señor me mostró que vos tenés que hacer tal cosa? Y el pobre ingenuo hombre o mujer que recibió esa profecía no se dio cuenta que el diablo como león rugiente lo sacó de su propósito. ¿Y a dónde están ahora? En cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el diablo se encargó de darles una palabra a través de un profeta y no se dieron cuenta que era un león rugiente que los quería sacar del propósito. Entonces, el fruto habla de que no era Dios. Porque si hubiera sido Dios, todo tendría que estar en orden, todo tendría que estar mejor. La vida de la persona que salió de una congregación tendría que haber mejorado al 100%. Pero si está peor, no era Dios el que habló. Entonces, cuando el diablo viene como león rugiente, muchas veces va a salamerear los oídos. Es como esas profecías que dicen, te dicen de esta manera: si yo fuera David, yo te pondría a vos a hacer tal cosa. Es que tu autoridad no te reconoce, hermanos. Ese es Jezabel. Y la Biblia está llena en el nuevo pacto de profetas manipuladores. Por eso los profetas de la gracia no pueden caer en eso. Hermanos, si usted ve que alguien se tiene que ir de la congregación, hable conmigo. Y si usted ve que alguien se tiene que ir de otra congregación, hable con el pastor de esa congregación. No use la profecía para sacar gente de la iglesia, porque eso lo hacen los falsos profetas.
Dios nunca te va a mirar como un profeta verdadero si el fruto de tu profecía es dejar gente boyando en la vida cuando estaba en el propósito antes de tu profecía. Cuando un profeta viene en forma de león rugiente, viene buscando la estafa. Son estafadores que usan la profecía para estafar gente, devorar las almas. Cuando un profeta saca del lugar del propósito a una persona por medio de una profecía, es un león rugiente que está devorando un alma, está pervirtiendo el propósito. Cuando un profeta anula el sacerdocio, hermanos, es tan típica esa profecía de que tu marido no entiende, pero dice el Señor que vos sos la ungida de la casa y vos sos... No se puede anular el sacerdocio. Ningún profeta puede anular el sacerdocio que Dios estableció del varón como cabeza del hogar. Punto. No es machismo ni feminismo, es un asunto donde los profetas de la gracia no pueden intervenir en eso y anular el sacerdocio. Porque estos profetas que conjuraban la tierra y le sacaban las cosas a la gente, devoraban las almas, dice, multiplicaron viudas en medio de la ciudad. Entonces, cuando yo estoy anulando el sacerdocio, lo que estoy haciendo es multiplicar viudas, dividir matrimonios, anular al varón. Segunda de Pedro 2:1. Después, si puede, en su casa léase todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro, es maravilloso. Dice Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros. Y acá yo quiero que usted preste atención. ¿Por qué? Porque en esta época de la iglesia, después de la cruz, los profetas intervinieron en la enseñanza. Y cuando los profetas intervienen en la enseñanza es peligroso. ¿Por qué? Porque si es falso profeta, lo que trae es falsa enseñanza, falsa doctrina. Entonces los apóstoles tuvieron que abrir los ojos para decir, tengamos cuidado porque los falsos profetas ahora se están convirtiendo en falsos maestros. Por eso la Biblia denuncia tanto a los falsos profetas con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque en la casa de Antioquía lo que había eran profetas y maestros. Entonces lo que el sistema creó fue falsos profetas y falsos maestros, herejías, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Por eso Apocalipsis denuncia la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque ya se había hecho doctrina, era practicado por la iglesia, eso significa doctrina. Porque si ponemos a enseñar a cualquiera que dice, así te dice el Señor, y lo que está como fruto no habla bien de las profecías, entonces es muy posible que nos den una enseñanza conforme al criterio de la persona y no conforme a lo que Dios quiere decir o conforme al Espíritu de Dios. Los profetas se volvieron falsos maestros y dice Pedro, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún así negarán al Señor que los rescató. Recuerde usted que venimos hablando de que los profetas de la gracia no pueden negar ni invalidar la cruz, pero los falsos profetas sí. Es decir, un falso profeta te dice, está bueno lo de la cruz de Cristo, pero además de eso vos podés hacer tal cosa para ser salvo. Si un profeta te dice que vos tenés que hacer algo para recibir salvación y que la cruz de Cristo no es suficiente, ese es un falso profeta. Estos falsos profetas y maestros van a meter herejías destructoras, van a negar al Señor que los rescató, van a traer sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, le hacen errar a todos. Son tremendos estos. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Uy, santo. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Los falsos profetas
que tienen que evitar los profetas de la gracia. Se vuelven falsos maestros por la intención con la que manejan el mensaje. ¿Qué significa? Un falso profeta se acostumbró a manejar su profecía con una intención para provocar cosas. Hay profecías que siempre van a caer bien. Es más, hay gente que siempre profetiza lo mismo porque a los oídos de la gente ese tipo de profecías cae bien. Entonces hay gente que no necesita escuchar al Espíritu Santo porque sabe qué es lo que la gente quiere escuchar. Inventan, por eso son palabras fingidas. Fingen que Dios está hablando, pero en realidad están hablando la palabra que saben que la gente va a recibir y quieren escuchar. Por eso, cuando hay corrección, no todo el mundo lo recibe. Eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice, uy, todo el mundo, wow, es el Señor hablándome. Ahora, si de repente Dios dijera, tenés que dejar de ser carnal, deja que de alguna vez por todas lleva tu carne a la cruz, uno dice, le faltó el amor de Cristo a la profecía. ¿Por qué? Porque uno no quiere ser corregido, no quiere que la carne sea exhibida. Entonces, como hay gente que ya sabe qué tipo de profecías agrada, es esa la profecía que usa para comprarse la audiencia. Después lo que viene es el mangazo. Después lo que viene es, hermanos, ahora la honra para el profeta. Y claro, después que te endulzó el oído, te metió la mano en el bolsillo. Eso es un falso profeta. Usan una interpretación privada de la Biblia, no del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pedro dice, ninguna palabra de Dios es de interpretación privada. Entonces yo no puedo tener mi propia interpretación de la Biblia. Yo necesito tener la interpretación correcta, que es la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los falsos profetas niegan a Cristo, niegan la cruz de Cristo. Entonces para ello, como la cruz de Cristo terminó su tarea de protagonistas, ellos no quieren a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque antes de la cruz los profetas eran protagonistas de todas las cosas. Pero después de la cruz, los profetas ya no fueron protagonistas. El protagonista es Cristo y es el Espíritu Santo. Y los profetas son edificadores, juntamente con los pastores, los maestros, los evangelistas y los apóstoles. Entonces ya perdieron el protagonismo. Por eso muchos profetas en la actualidad no quieren la cruz, porque quieren el protagonismo. Ellos ya tienen el show armado. Entonces, como tienen el show armado, comienzan a temblar y hacen todo su show y dicen, Dios me está revelando una palabra de ciencia, estoy recibiendo el número de documento de alguien. ¿Y en qué ministró eso a la persona? ¿A dónde está lo corporativo ahí? ¿De qué me sirve a mí que a usted le caiga escarcha de oro en la cabeza si su vida no cambia? Que vamos a adornar la vieja naturaleza, le ponemos oro, ahora polvo de oro arriba de usted. Entonces es Adán carnal, pero con oro en la cabeza, piedras de diamante. ¿Para qué? Si sigue siendo el mismo carnal. Es lo que mucha gente busca. Hay mucha gente que busca el show. ¿Viste lo que dijo? ¡Oh! ¡Wow! Tremendo hombre de Dios. Tremenda mujer de Dios. Cuando hay un falso profeta, siempre vendrá destrucción repentina. Siempre va a pasar algo malo rápido. Tienen avaricia, son ávaros, están mal motivados, fingen las profecías como que Dios fuera el que está hablando. Mateo 24, versículo 24, dice el Señor, porque surgirán y vendrán falsos cristos y vendrán falsos profetas. ¿Qué harán? Yo no sé si decírselo. ¿Qué harán los falsos? Es que nosotros pensábamos que las señales y los milagros eran el respaldo de Dios, pero ¿no viste que el tipo oró y se sanó el fulano? Sí, pero eso no significa que no sea falso. Pero hizo milagro.
¿Y viste las señales? Sí, pero sigue siendo falso. Porque la genuinidad de los profetas es Cristo, el espíritu de la profecía, no los milagros y las señales. Porque milagros y señales hace cualquiera, hasta los falsos. Jesús es el que está hablando, dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y estos harán grandes. Si Jesús te dice que es grandes, son grandes. Grandes milagros, harán grandes señales. ¿Para qué? Para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. O sea, ya nos advirtió el Señor de hace mucho tiempo que esto iba a pasar. Entonces, una señal no te puede convencer. Un milagro no te puede convencer. Eso no es suficiente si no está alineado a la Escritura, si no está alineado al Espíritu de Dios, si no es el Espíritu de Cristo fluyendo. Hermanos, no acepte, no compre milagros y señales de falsa gente. Le podría dar yo nombres y apellidos de gente falsa que hace señales y milagros y no son verdaderos porque invalidan a Cristo, invalidan la cruz de Cristo y son ellos los protagonistas. Porque el fruto, después que pasan por un lugar, el fruto que dejan no es bueno, no es la evidencia de la vida de Cristo. Es jezabélico, es manipulación, es Balaam. Los intereses eran malos, incorrectos, las motivaciones eran ocupar lugar. Entonces, cuando alguien pasa por un lugar y queda eso como fruto, hermanos, eso no puede ser genuino y verdadero. El Señor dice, los falsos profetas pueden hacer señales. Los falsos profetas y falsos cristos pueden hacer milagros. Los falsos profetas pueden engañar aún a los que Dios ha elegido. Cuídense, cuiden sus oídos, cuiden sus ojos. Les repito esto, no compren lo que vende el show evangélico. No compren lo que vende la farándula evangélica. Pareciera que el más famoso es el más ungido. No, eso es farándula religiosa. Lo genuino siempre va a respetar a Cristo, la cruz de Cristo. Siempre va a respetar el cuerpo, siempre va a respetar la autoridad, siempre va a respetar las relaciones. Hermanos, los que vienen como león rugiente son los que no le importa tu vida. El falso profeta se va a manifestar juntamente con la bestia y el anticristo. Pero el falso profeta es un espíritu que afecta a todo el cuerpo. Es decir, vieron que Babilonia es un gobierno, Babilonia es un espíritu. Babilonia es la gran ramera, es un espíritu que puede operar en mí tranquilamente o en cualquiera de nosotros porque es espiritual, es espíritu. Bueno, el falso profeta también es un espíritu y también puede operar aún dentro de las congregaciones que en la actualidad estamos tratando de agradar al Señor. Por eso nosotros tenemos que definir claro qué es lo que Dios considera como un falso profeta y un profeta genuino, un profeta de la gracia. Claro, es que cuando usted encuentra un tipo que te da todo y no tenés que vivir en santidad, ni tenés que orar, no tenés que ir a la cruz cada día, porque el santo profeta te da todo, y adorar al profeta. O sea, que no se te muera el profeta, lo que vas a hacer es cuidar al profeta. Claro, lo terminaron adorando al falso profeta. Le daba todas las señales, le daba todos los milagros. ¿Qué más querés? ¿Ves? La idolatría. Cómo se mete en ámbitos donde Cristo es el único o debería ser el único reconocido. No nosotros los ministros. Cristo, hermanos. Amén. Hechos 13:4. En el capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
Estos ayunando al Señor, dijo un día el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he llamado. Eso ya hemos predicado un montón de veces. El versículo 4, miren lo que dice: entonces fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Escuchen, tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago. Escuche este porque está camuflado acá. Uno siempre lo leyó así por encima, pero este era una piedra, hermanos. Había uno ahí que se llamaba Bar Jesús, cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Miren, siendo mago y falso profeta, hasta podría ser tolerante, pero que sea judío, hermanos, era bravísimo. Era de los más bravos. Yo me metí a investigar quién era Elimas. Hermanos, tenía todo un conocimiento de lo que era astros, planetas, estrellas. El tipo había estudiado todo lo que era la ley y los profetas. O sea, era una persona, hermanos, difícil de sacar del lugar donde se había establecido. Era un tipo con mucho conocimiento. Y se llamaba Bar Jesús, que significa Elimas. Elimas estaba junto al procónsul, a Sergio Paulo. Sergio Paulo era la autoridad ahí. Él era un varón prudente. Y Sergio Paulo llamó a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. O sea que el procónsul quería escuchar a Saulo y a Bernabé. Quería el mensaje, quería el reino, quería la palabra genuina. Pero ¿qué pasó? Estaba Elimas. Entonces, versículo 8: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, o Saulo que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, les dijo, mire, característica de los falsos profetas: oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente le cayó a él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba que alguien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Falsos profetas que en el tiempo de la gracia se levantaron, escuche, para ejercer trucos de magia. Acá el procónsul tenía un mago al lado que se había estudiado todo lo de la ley, sabía todo lo de la Torá, sabía todo lo de los profetas. Hermanos, se conocía toda la cultura judía, conocía los astros, había estudiado a Daniel, a Ezequiel, a todos los profetas. El tipo era imbatible. Hermanos, yo no hubiera podido contra ese tipo. Era demasiado grande en conocimiento. Entonces estaba usando trucos de magia. ¿No le hace acordar a Simón el mago que es el que reprende Pedro después? Cuando dice, denme de ese Espíritu Santo. ¿Cuánto tengo que pagar para tener de ese Espíritu Santo? Es el mismo Espíritu. Trucos de magia. Número 2, el falso profeta en esta historia usaba el judaísmo para manipular.
Tenga cuidado con el judaísmo que en este tiempo se está levantando porque está muy camuflado. Volvió a ser Israel el centro de todo y volvió a ser el judaísmo lo más importante, aún más importante que Cristo. Entonces, tenga cuidado porque eso habla de falsos profetas. Los falsos profetas van a poner a Israel en primer lugar y no a Cristo. Jesús dijo esto: no es en Jerusalén donde se va a adorar, no es tampoco en Samaria, no es en este monte, no es en aquel monte. Los que van a adorar es en espíritu y en verdad. No se trata de montes. Pero hay una voz profética que está diciendo que tenemos que ir a Israel para levantar adoración en Israel. Ojo, porque eso contradice a lo que el mismo Jesús estaba diciendo. Entonces, cuando uno se confunde y escuchando profecías termina obedeciendo a algo que contradice a lo que el mismo Cristo dice, entonces, hermanos, hay una ceguera en nuestros ojos que tiene que ser quitada en el nombre de Jesucristo. Entonces, el falso profeta de este tiempo va a usar el judaísmo para manipular. A mí me encanta el sonido del shofar. Me gusta. Es más, si yo tuviera un shofar acá, lo estaría tocando ahora. Pero ¿sabe qué? Yo no puedo usar el shofar para manipularlo a usted, para que usted crea que lo importante es el shofar. Uy, pero viste, cuando el apóstol tocó el shofar, cambiaron los aires. No, porque eso es idolatría. Porque el shofar no tiene poder alguno y el ungido es Cristo. El shofar era una representación, pero si yo me pongo a judaizar a todo el mundo y le hago creer a todo el mundo que el shofar es lo importante, entonces todo el mundo va a decir: apóstol, toque el shofar, porque si usted no toca el shofar, yo no siento la presencia. Claro, ¿y para qué tenés a Cristo en tu corazón? ¿Para qué tenés el Espíritu Santo en tu corazón? Si vas a depender de que un tipo te toque la corneta, le toco la bubucela si quiere. ¿Sabe cuál es la bubucela, no? La que tocábamos en el mundial. Claro, porque no podemos nosotros idolatrar elementos que son figuras y sombras. Lo mismo hicimos con el aceite, hermano. Póngame el aceite acá el aceite, póngame. Hasta que Dios dijo: pero el aceite no es mágico. Cristo es el aceite de las aceitunas machacadas. Y algunos lo entienden, pero siguen confiando en que no, tiene que ser de olivas, virgen, requete recontra extra virgen, para que sea más ungido. Volvemos otra vez a la ley entonces. ¿Y la cruz de Cristo? El falso profeta, que es ese espíritu, va a usar el judaísmo para manipular. El falso profeta va a buscar lugares de autoridad. Siempre el falso profeta busca lugares de autoridad, porque esto es jezabélico. Nunca va a buscar a un pichichu que no tenga ni voz ni voto. No, siempre el falso profeta va a buscar autoridad. Busca gente que tiene influencia, busca gente que tiene rango, busca gente que tiene unción. Le estoy dando la característica de lo que encontró Pablo en el Limas, para que no se pierda. Era un falso profeta porque usaba trucos de magia, falso profeta porque usaba el judaísmo, falso profeta porque estaba al lado de la autoridad y manipulaba la autoridad. Por eso no quería que Pablo y Bernabé le hablaran. Él se oponía. O sea que el falso profeta se opone a la verdad. Dice: no es así. O sea, yo sé que con este mensaje un montón de falsos profetas van a decir: ¿qué está diciendo ese tipo? Ya sé la parte que me toca, así que estoy dispuesto. Resiste con discusiones. Claro, ¿qué le vas a ir a discutir a un tipo que sabe tanto?
Por eso ni Pablo se animó a discutirle. ¿Qué le va a discutir con todo lo que sabía? Elimas. Característica del falso profeta: no está respaldado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo respalda. Así que usted puede encontrar a alguien que sea muy diestro y sea un reconocido profeta, pero usted tiene el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene mayor autoridad que cualquier falso profeta que esté lleno de conocimiento y se sepa toda la Biblia y tenga toda la teología y tenga todos los argumentos para discutir. No se trata de discusión, se trata del Espíritu Santo morando en nosotros para que la voluntad de Dios sea fiel y genuina. Amén. Prefiero ser un ignorante, fiel al Señor y vivir en su verdad, que ser alguien que sabe mucho y ser un falso profeta. No tenía el poder del Espíritu Santo, por eso Pablo declara esa palabra, que no es un castigo de Pablo, es lo que Dios tenía. Porque Pablo dice: la mano del Señor está contra tu vida. O sea, no es que Pablo está diciendo: bueno, a partir de ahora te dejo ciego. No, en ningún momento eso pasó así, sino que Pablo declara lo que él sabe que Dios trae. ¿Por qué? Porque habían dos confrontaciones, hermanos. Ahí estaba el falso profeta luchando contra el espíritu de la profecía. Estaba el espíritu de Cristo en Saulo y Bernabé, en Pablo y Bernabé, y estaba el falso profeta en la vida de Elimas, y estos dos están peleando ahí después de la cruz. Hermanos, nos conviene el Espíritu Santo, porque es lo que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Él nos hará saber todas las cosas que han de venir. Amén, hermanos. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y le hará saber todas las cosas. Nos conviene el Espíritu Santo. Amén. Amamos su Espíritu Santo y es lo que anhelamos para que sean alumbrados nuestros ojos. Porque todo aquel que rechaza el Espíritu Santo lo que recibe es confusión, lo que recibe es ceguera. No va a ver, va a quedar ciego, no va a entender. El falso profeta estaba lleno de maldad. Pablo lo describe como lleno de engaño. Segunda de Pedro 2:14 dice esto: tienen los ojos llenos porque el falso profeta puede hacer señales, puede hacer milagros, pero tiene los ojos llenos de adulterio. Está viendo a ver qué hermanita está mejor que otra. Tienen los ojos llenos de adulterio. Característica de los falsos profetas: siempre están mirando a la mujer del prójimo para codiciarla. Si usted sabe que no tiene autoridad sobre sus ojos porque se le van las miradas y termina codiciando lo que está mirando, renuncia a eso. Haga un pacto con Dios, que venga colirio del Señor y que le unja y le limpie los ojos, pero no se vuelva un falso profeta, porque el falso profeta y el falso maestro siempre tiene una mirada intencional a la mujer del prójimo. Está lleno de adulterio. Lo mismo para las hermanas. Con todo el respeto que se merecen las mujeres, si sus ojos son ocasión de caer, sáquelos. Renuncia a eso. ¿Alguna vez se hartó que usted dice: estoy cansado de pecar? Siempre me la mando y siempre en el mismo lugar. Y usted se cansó. ¿Alguna vez se cansó? Que usted dice: no, Señor, ya no quiero más esto. Otra vez estamos acá. Te estoy pidiendo perdón por el mismo pecado que te pedí ayer y antes de ayer. Bueno, estos no se cansan de pecar. Escuche, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Ves? Le hablan a los que pueden arrastrar, le hablan a los que pueden seducir. Saben, tienen cautela dónde van a tirar la palabra. Entonces, a las almas que son inconstantes le van a soltar profecías, los falsos profetas. Si usted es inconstante,
si usted no puede permanecer, si usted se vuelve una persona que un día sí, un día no, un día me comprometo, un día no me comprometo, un día agarro, un día dejo, un día retomo, un día recontratomo, usted es un candidato para que un falso profeta se le acerque y le diga, dice el Señor, ya tenés que salir de esa congregación. Claro, si había sacado el corazón antes, en la inconstancia. Tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, son codiciosos, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino ahí aparece Balaam, mire, el que ama las riquezas, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, la mula, bestia de carga, le habló con voz de hombre para refrenar la locura del profeta. Entonces, los falsos profetas solo ven en sus ojos el deseo de su corazón, no se sacian de pecado, seducen a los inconstantes, son codiciosos, no tienen un caminar correcto, ni recto conforme a las Escrituras. No están bajo autoridad, no están sujetos al Espíritu. Bueno, Judas, el único capítulo de Judas, versículo 10. Pero estos, hablando de los falsos maestros y falsos profetas, blasfeman de cuántas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y se perdieron en la contradicción de Coré. Miren los tres nenes que nombra Judas acá: Caín, Balaam y Coré. Tres espíritus que están operando después de la cruz, de gente que existía en el Antiguo Testamento. Caín existió en el Antiguo Testamento, Balaam existió en el Antiguo Testamento, Coré existió en el Antiguo Testamento. Y acá está hablando alguien después de la cruz de Cristo y dice, el mismo espíritu que aquellos tenían está operando en estos profetas después de la cruz. Son falsos profetas. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Wow, estos son maravillosos. Usted ungió a 10 y estos ungieron a 30, hermanos. Siempre te gana. Gracias al Señor pude orar media hora. Se levanta el que habla inflado y dice, yo doy gracias al Señor porque oro 6 horas al día y las otras horas. Siempre te van a inflar más, siempre te van a minimizar, te van a ningunear. Hermanos, si yo hago algo en mi relación con el Señor, no tengo por qué refregárselo a usted para ningunearlo a usted. Eso es de falso profeta. Son murmuradores, querellosos. ¿Sabe lo que es un querelloso? Un quejoso. Se queja por todo. Usted no lo quiere ni saludar porque ya se está quejando de que le apretó la mano. Escuchen esto porque esto es muy evidente en los falsos profetas. Hablan conforme a sus propios deseos, cuya boca las cosas están infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sabe lo que es adular? Sí, ¿no? ¿Alguna vez te aduló un profeta? Tenga cuidado. Si alguna vez algún profeta te dijo, pero David y Sandra no te reconocen lo maravilloso que vos sos, ojo. ¿Por qué? Primero, porque te están poniendo en contra de la autoridad. Y segundo, porque toda adulación hacia tu persona alimenta tu ego y la intención que tiene esa profecía es manipularte.
adulando a las personas para sacar provecho. Entonces los falsos profetas hablan de cosas que no conocen y en las que conocen se corrompen como animales irracionales. O sea, hablan de lo que no saben y en las cosas que saben se manejan en un desorden de corrupción tremendo. Es el que dice, no, yo sé lo que la Biblia dice, pero se va a revolcar en el pecado y va a vivir en adulterio y va a vivir en malos pensamientos y en una naturaleza fuera del Señor. Pero sabe lo que tiene que hacer. Pero yo sé lo que tiene que hacer la iglesia. También sé lo que tienen que hacer los pastores y lo que tiene que hacer este y lo que tiene que hacer el otro. Hermanos, esos son falsos profetas. Según la Biblia, hablan de lo que no saben y en las cosas que saben se corrompen como animales irracionales. Tienen el camino de Caín. ¿Qué quiere decir? Estoy dispuesto a destruir a un hermano. Estoy dispuesto a matar a un hermano. No me importa anular a un hermano. Ese es el camino de Caín. Cuando usted no ama a su hermano y la profecía que usted dice destruye a su hermano, eso es de Caín, falso profeta. El camino de Balaam, bueno, ya hablamos, lucro con la profecía. Busca apropiarse, busca enriquecerse. El camino de Coré pone en rebeldía a la gente contra su autoridad. Coré es el que dice, no solo a Moisés le habla Dios, a mí también me habla Dios. ¿Conoce esos profetas? ¿Qué se cree David, que Dios le va a hablar solamente a él? A mí también me habla Dios. De hecho, hoy me habló Dios. Ojo, porque el espíritu de Coré opera también de esa manera. Cuando pone en contra al pueblo, contra Moisés, Moisés viene delante del Señor y dice, Señor, yo no voy a competir contra Coré. Si vos hablas a través de él, que sea evidente. Y si vos hablas a través mío, también que sea evidente. ¿Sabe lo que Dios hizo? Abrió la tierra y se tragó vivo a Coré y a toda su descendencia, toda su casa, sus tiendas. El espíritu de Coré es peligroso. ¿Por qué? Porque siempre va a poner a la gente en contra de su autoridad. Entonces los profetas de la gracia no pueden hacer eso. ¿Por qué estamos denunciando a los falsos profetas? Porque eso es lo que usted y yo no tenemos que hacer. Nunca ponga a alguien en contra de su autoridad. Le doy pasajes, usted anótelo. Apocalipsis 2:14, ahí se habla de Balaam. Otra vez. Apocalipsis 2:20. Porque ya la próxima reunión no vamos a hablar de esto. También se habla de Jezabel, un espíritu de manipulación. La manipulación dentro de la iglesia es por causa de la tolerancia de las autoridades. Cuando Dios habla en Apocalipsis dice, tengo contra ti, que toleras que esa mujer que se dice profetiza, enseñe a mis siervos a comer lo sacrificado a ídolos y a fornicar. O sea, la responsabilidad Dios se la da al ángel de la iglesia, al pastor, a la autoridad, al encargado. Le dice, Jezabel va a seguir operando si vos la seguís soportando, tolerando. Póngase en pie. Vamos a orar.